¿En qué va a terminar la crisis de la economía japonesa? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Hace tiempo se habla de una crisis de la economía japonesa mientras el yen japonés se desploma. Aquí te hablo de los problemas que afronta el país asiático y sus causas. Te cuento por qué el yen estuvo sangrando tanto contra el dólar últimamente y las consecuencias de la pérdida de valor de su moneda. Por último, en mis conclusiones, te cuento mi opinión del tema y las posibles soluciones que podrían aplicarse para mejorar la salud de la economía japonesa. El yen japonés se desploma. ¿Qué está pasando? Una característica peculiar de la economía japonesa es la continua baja inflación a pesar del actual periodo inflacionario mundial. Aunque la inflación general de Japón subió por encima del 3% recientemente, es mucho menor en comparación con el 7,7% de Estados Unidos, por ejemplo. A finales del siglo pasado, Japón se convirtió en la primer gran economía en reducir los tipos de interés a cero. Durante la pandemia de COVID, muchas otras naciones adoptaron esa táctica para apoyar sus economías. Ahora esos países están subiendo los tipos de interés, pero el Banco de Japón sigue manteniendo su tasa principal por debajo de cero, y eso es malo para su moneda. ¿Cómo crees que le está yendo a la economía japonesa? Déjame tu comentario. El yen ha sido considerado durante mucho tiempo como un refugio seguro que los inversores compraban tradicionalmente en tiempos de crisis. Pero ese estatus tambalea ahora. Solo este año ha perdido más de una quinta parte de su valor frente al dólar, alcanzando el nivel más bajo desde 1990. ¿Por qué ocurre esto? La caída del yen se debe a la diferencia entre los tipos de interés en Japón y en Estados Unidos. Desde marzo, la Reserva Federal de Estados Unidos ha subido de forma agresiva su principal tipo de interés, del 0,25% al 4%, para intentar hacer frente a una inflación que es la más alta de los últimos 40 años. Los tipos de interés elevados tienden a hacer que una moneda sea más atractiva para los inversores. Como resultado, hay menos demanda de divisas de países con tipos más bajos y esas divisas pierden valor. Algunos expertos creen que la debilidad del yen japonés refleja el estancamiento económico de las finanzas del país. La economía apenas ha crecido en las últimas 3 décadas y además es la nación más endeudada del mundo. Japón también se enfrenta a una bomba de relojería demográfica de una baja tasa de natalidad y una población con la mayor proporción de personas mayores en el mundo. ¿Qué crees que va a pasar con el yen en el futuro? Déjame tu comentario. La economía japonesa se contrajo inesperadamente por primera vez en un año en el tercer trimestre, avivando la incertidumbre sobre las perspectivas, ya que los riesgos de recesión mundial, la debilidad del yen y el aumento de los costos de importación hicieron mella en el consumo de los hogares y de las empresas. La economía japonesa ha luchado por impulsarse a pesar del levantamiento de las restricciones por COVID y se ha enfrentado a una presión cada vez mayor de la inflación global al rojo vivo, los aumentos generalizados de los tipos de interés en todo el mundo y la guerra de Ucrania. El Producto Interior Bruto cayó un 1,2% anualizado en julio-septiembre, según los datos oficiales, frente a la estimación media de los economistas de una expansión del 1,1% y un aumento del 4,6% en el segundo trimestre. El gobierno ha permitido que algunos trabajadores extranjeros ayuden a resolver el problema de la falta de mano de obra, pero sigue habiendo una fuerte oposición a la inmigración. Por otro lado, Takeshi Fujimaki, antiguo asesor del multimillonario inversor George Soros, recientemente manifestó que no hay ninguna razón para que el yen se fortalezca. Espera que la divisa japonesa alcance los 180 frente al dólar antes de desplomar su valor. El bajo crecimiento de los salarios es otro rompecabezas a resolver por el gobierno. A pesar de una tasa de desempleo del 2,6% en septiembre, los salarios no han seguido el ritmo de la inflación, mientras que el aumento de los precios de los productos básicos desencadenó una espiral de aumentos salariales en otros lugares. En Estados Unidos, cuando las empresas subieron los precios para reflejar el aumento de los costos de los insumos, los trabajadores exigieron y recibieron aumentos salariales mediante fuertes negociaciones previas en el mercado laboral, lo que hizo que las empresas subieran aún más los precios. A pesar de que el empleo es casi total, la dinámica salarial en Japón no sigue este patrón. El problema de esto es que el consumo debería caer, debido a que las cosas cuestan más, pero el sueldo no sigue ese ritmo. Japón está considerado como el ejemplo moderno de esta inflación. Tras el estallido de su burbuja económica que provocó una crisis financiera en los años 90, Japón entró en un periodo de bajo crecimiento conocido como las décadas perdidas, en el que el PBI nunca alcanzó su potencial.
¿Qué cambios crees que podría hacer la economía japonesa para mejorar? ¿Subirá Japón las tasas de interés? El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, ha dicho en repetidas ocasiones que la economía es demasiado débil para soportar unos tipos de interés más altos. Como gran parte del resto del mundo, los consumidores japoneses están luchando contra el aumento de la inflación, pero esto ha sido bien recibido por los responsables políticos, que desde hace tiempo querían que los precios suban. Esto se debe a que durante años Japón se ha enfrentado a la deflación o a la caída de los precios, lo cual es malo para la economía porque cuando los precios siguen bajando, los consumidores tienden a frenar especialmente la compra de artículos de gran valor, ya que esperan que sean más baratos en el futuro. Los bajos tipos de interés son el resultado de la abundancia de prestamistas y la escasez de prestatarios, ya que cada vez más personas prefieren ahorrar para el futuro en lugar de gastar ahora. ¿Qué significa esto para los consumidores y las empresas? La debilidad del yen encarece todo lo que compra Japón en el exterior. El país depende en gran medida del petróleo y el gas importados. Debido a los tipos de cambio y al aumento de los precios de la energía, la cantidad de dinero que gastó en importaciones alcanzó niveles no vistos desde 2014. Pero no todo son malas noticias para las empresas. El dinero ganado en el extranjero por los exportadores japoneses vale mucho más en casa. Dado que las exportaciones representan alrededor de un 15% de la actividad económica total del país, no es algo insignificante. Sin embargo, el poder adquisitivo de los consumidores japoneses se ha reducido a la mitad en la última década. Hace 10 años, con 10.000 yenes se podría comprar un artículo de 132 dólares, pero hoy solo se consigue algo de 67 dólares. Esto es un gran problema, ya que los salarios medios en Japón apenas han aumentado en más de 3 décadas. El inconveniente se agrava aún más cuando la gente necesita utilizar los yenes para pagar cosas en el extranjero, por ejemplo, cuando viajan o si sus hijos estudian fuera del país. ¿Son estas buenas noticias para los turistas? Cuando el yen empezó a perder valor, las fronteras de Japón seguían cerradas, así que la gente no sintió mucho el efecto. Sin embargo, ahora que Japón ha empezado a permitir la entrada de extranjeros, la caída del valor de la moneda hace que el país sea más atractivo para los turistas de afuera, ya que el dinero para vacaciones rinde más. En 2019, Japón recibió 32 millones de visitantes extranjeros que gastaron unos 33,6 billones de dólares. Aunque las cifras de los turistas están todavía muy lejos de ese nivel, el banco de inversión Goldman Sachs ha pronosticado que el gasto entrante podría alcanzar los 6,6 billones de yenes en el plazo de un año desde la reapertura total del país. Suscríbete. ¿Qué puede hacer Japón para lidiar con su crisis económica? El gobierno no había intervenido en el mercado mundial de divisas para apuntalar el yen durante casi 2 décadas y media. Sin embargo, para citar un ejemplo, en septiembre, debido a la caída de la moneda, las autoridades intervinieron gastando 21 billones de dólares. Esto ayudó durante un corto periodo de tiempo, pero pronto la moneda volvió a caer, esta vez superando los 150 yenes por dólar, alcanzando su nivel más alto desde 1998. Por supuesto que esto provocó una nueva intervención, esta vez con un importe estimado de 37 billones de dólares. El problema de esto es que los intentos de apuntalar el yen solo tendrán un efecto a corto plazo, no son medidas estructurales. El gobierno debería seguir con reformas estructurales que fomenten la innovación y la productividad. Para ello, el gobierno podría proporcionar un entorno en el que las empresas puedan eliminar el exceso de maquinaria empresarial e invertir sus recursos en industrias prometedoras. Fomentar un entorno en el que los empresarios que fracasaron puedan volver a intentarlo. Activar la sustitución de las viejas industrias por otras nuevas. Facilitar los retos para las nuevas empresas. Apoyar la reorganización de las empresas, etc. Dado su elevado nivel de deuda pública, Tokio también podría buscar oportunidades de inversión más prometedoras, abriendo más su economía a la inversión extranjera. La relativamente baja inflación en un periodo de fuerte depreciación del yen demuestra que el país tiene todavía los medios para encarrilarse nuevamente. Los fundamentos financieros de Japón siguen siendo sólidos. Muchas empresas manufactureras, incluidas las pequeñas y medianas, mantienen una ventaja competitiva mundial en los campos de los semiconductores, los cristales líquidos y las maquinarias de precisión, para nombrar algunos. La economía japonesa sigue disfrutando de una mano de obra de gran calidad y diligencia, respaldada por unos niveles de educación internacionalmente elevados. Esto indica que la base del desarrollo para seguir creciendo sigue siendo sólida y segura. Lo que se necesita es una rápida reforma del antiguo sistema, que funciona mal, para convertirlo en uno nuevo en el que se reserven los méritos del sistema actual y se aprovechen al máximo los potenciales de la economía japonesa.
Suscríbete y déjame un comentario o llamo a la policía.